Estimados estudiantes, niñas y niños de sexto año básico, les doy la bienvenida a la clase número 5 de Ciencias Naturales, que corresponde al eje de Ciencias Físicas y Químicas, al nivel 1 y al objetivo de aprendizaje número 13 que comenzamos a ver la clase anterior. La clase anterior vimos lo que era la fusión y todo cómo se producía ese pasaje de estado, entre qué cambios de estado se encontraba ese pasaje. Hoy día nos vamos a dedicar a ver la evaporación y sus procesos. El objetivo de la clase es identificar la vaporización y la ebullición como pasaje de estados de la materia líquida a materia gaseosa por medio de una situación experimental simple y cotidiana. Las habilidades son observar, identificar, comprender y describir. Para comenzar con la materia, tenemos que repasar qué es un pasaje de estado. Son transformaciones de la materia de acuerdo al tipo de energía aplicada. Puede ser calor o frío. Estos cambios que manifiesta la materia pueden ser progresivos o pueden ser regresivos. Cuando yo le aplico calor a un sólido, voy en un cambio de estado de nivel progresivo, y cuando yo enfrío la materia, voy a experimentar cambios de estados regresivos. Cuando aplico calor, me van a producir cambios progresivos, ¿cierto? Y cuando yo aplico frío, me van a producir cambios de tipo regresivo, ¿cierto? Va a volver a su estado original. Eso significa que el sólido va a terminar siendo un gas, y después que es un gas, va a terminar volviendo a ser un sólido. Progresivo y regresivo. Cuando se calienta la materia hablamos de cambios progresivos. Cuando se enfría la materia hablamos de cambios regresivos, como sale en ese esquema que está ahí. ¿Qué es la vaporización? Lo que nos compete el día de hoy. La vaporización, que dice ahí, lo rojo es lo importante, ¿cierto? Dice, la vaporización es el principal proceso mediante el cual una sustancia cambia de estado líquido a estado gaseoso. Vaporización es el proceso en que el estado líquido cambia al estado gaseoso mediante aumento de la temperatura o calentamiento. En el caso del proceso de la vaporización, el estado líquido se convierte en gas, ¿cierto? Existen dos tipos de vaporización: la evaporación y la ebullición. Ejemplos de vaporización en la vida cotidiana. Aquí tenemos cuando la mamá cocina, aquí están hirviendo las verduras, ¿cierto? Cociendo las verduras, y el agua pasa a estado gaseoso y sale ese vapor hacia arriba, ¿cierto? Cuando la mamá lava la ropa, ¿cierto? El papá lava la ropa en la casa y la tiende, sale el agua que está mojando, ¿cierto? Humedeciendo esta ropa que sale de la lavadora, se evapora y la seca a través de la energía solar. Acá está hirviendo la tetera y por la válvula de escape suelta el vapor. Yo me sirvo un café con agua caliente y lo dejo que se enfríe para que suelte el vapor y yo pueda servirlo. Esos ejemplos son de la vida cotidiana donde se manifiesta la vaporización, ¿cierto? Que el agua, el estado líquido, se convierte en gas. ¿A qué denominamos ebullición? Existe un punto, ¿cierto?, donde el agua y las partículas, ¿cierto?, subatómicas que son parte de la materia empiezan a vibrar de manera más violenta y más rápida, cuando obviamente se aumenta la temperatura. El punto de ebullición en una sustancia, ¿cierto?, es la temperatura a la cual está sometida esta materia, ¿cierto?, y también tiene que ver con la presión atmosférica, ¿cierto? Dice que el líquido es igual a la presión que rodea al líquido, ¿cierto? Cuando yo coloco, por ejemplo, una olla en una cocina, la llamarada de la cocina a 100 grados, va a llegar a un punto en que las partículas van a empezar a moverse tan rápidamente que van a comenzar a emitir un sonido y se va a empezar a soltar el vapor. Lo que pasa, niñas y niños, cuando yo caliento agua o cocino en una olla de presión, una olla mármico, ¿cierto? Una olla a presión con válvula, de donde va a salir este gas, ¿cierto? Y me va a permitir cocer los alimentos de forma más rápida. El punto de ebullición de un líquido varía según la presión ambiental de acuerdo al ambiente donde se encuentra. En la costa, aquí dice que el agua va a ebullir a 100 grados Celsius.
La temperatura tiene que llegar a 100 grados para que las partículas suelten el vapor. En Santiago, que es más abajo, la zona precordillerana, en la planicie, ¿cierto? El agua hierve a 92 grados Celsius. Y en Arica, en el extremo norte, el agua demora menos en hervir, ¿cierto? Y también, por supuesto, calienta, ¿cierto? Empieza la ebullición a los 75 grados Celsius. No en todas partes la ebullición se da, el punto de ebullición se da en el mismo tiempo, o demora más o demora menos. Eso va a variar, depende de dónde estemos ubicados. Para entender mejor esto, hoy les voy a presentar el siguiente experimento. Por supuesto que este experimento ustedes no lo pueden hacer en casa, ya que es muy peligroso manejar agua caliente. Quiero que vean cómo se produce la ebullición de forma práctica en una acción que hacemos todos los días cuando vamos a tomar el tecito del desayuno o en la once. Coloquen mucha atención. Jóvenes, para desarrollar este experimento donde vamos a experimentar lo que es una evaporación y el punto de ebullición del agua, vamos a necesitar un hervidor conectado al toma corriente y 1650 mililitros de agua. Vamos a vaciar el agua en el hervidor. Y vamos a colocar y encendemos el hervidor y esperamos que se produzca lo que se llama la ebullición, el punto de ebullición, donde va a empezar a vibrar el agua, las partículas del agua. Si ustedes se fijan, ya las partículas se están vibrando porque se están calentando. Ahí se puede notar, ¿cierto? Van a empezar a vibrar de menor a mayor, con más velocidad, y finalmente lo que va a salir de este producto, de este pasaje de estado, va a ser el agua hirviendo, que va a soltar finalmente la evaporación. Vamos a esperar hasta que lleguemos al punto de ebullición y se genere la evaporación. Y entonces ahí llega el punto de ebullición donde empieza a vibrar el agua. Eso significa que el agua está más violenta, ¿cierto? Se vuelve más, un movimiento más fuerte, y finalmente, si ustedes se dan cuenta, el agua caliente, ¿cierto?, está pasando a un estado gaseoso, ya que ahí se puede notar, ¿cierto?, lo que es el vapor que sale de un estado líquido a un estado gaseoso. Ahí se comprueba lo que es la vaporización y el punto de ebullición. Luego de haber visto este video, ya tenemos la claridad de cómo se produce el pasaje de estado de la vaporización y el punto de ebullición del agua. Lo que ustedes tienen que hacer ahora, niños y niñas, es la evaluación número 5, ¿cierto?, que se llama vaporización y ebullición. Y el objetivo es identificar los pasajes de estado de la materia del líquido a gaseoso, con énfasis en la vaporización y la fusión y la ebullición del agua. ¿Cuáles son las indicaciones? Usted va a responder de acuerdo a lo que vea en esta clase, lo que vio en el experimento, lo que explicó el profesor, etc. Son 3 preguntas y un cuadro de datos que ustedes tienen que llenar. El primero es cómo se produce la vaporización. Explique con sus palabras. ¿Entre qué estados de la materia se encuentra la vaporización? Usted dice entre tanto y tanto, ¿ya? Entre este estado y el otro. ¿A qué se denomina punto de ebullición? Tiene que explicar qué es el punto de ebullición. Y acá dice complete el siguiente cuadro con los datos que se solicitan. Ahí tenemos forma, volumen, ¿cierto?, movimiento de las partículas, espacio entre las partículas en el sólido, en el líquido y en el gas. Y ahí están, por supuesto, graficadas para que usted tenga un referente de cómo están organizadas las partículas en los 3 grandes cambios, en los 3 estados de la materia, que son sólido, líquido y gas. Esta guía
esta ficha la debe mandar vía WhatsApp para yo poderla revisar y cumplir con la evaluación número 5 para pasar después al otro pasaje de estado donde vamos a ver la sublimación. Espero, jóvenes, que haya quedado claro, cumplan con el envío de la evaluación y que estén muy bien en sus casas. Nos vemos.